Hermanos, buenos días. Días. Sean bienvenidos en esta mañana. Por favor, abrimos nuestras Biblias en el Salmo 102, el versículo del 18 al 28. Salmo 2 del 18 al 28. Lo leemos alternado. Salmos 102 del 18 al 28. Dice la palabra del Señor. Se escribirá esto para las generaciones venideras, y el pueblo que está por nacer alabará al Señor. Porque miró desde lo alto de su santuario, el Señor miró desde los cielos a la tierra. Para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte. Para que publique en Sión el nombre del Señor y su alabanza en Jerusalén. Cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir al Señor. Debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, por generación de generaciones son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros, y su descendencia será establecida delante de ti. Amén. Bueno, hermanos, aquí hemos visto cómo el salmista, la semana pasada estuvimos leyendo también este salmo, los primeros versículos. El salmista estaba en un momento de aflicción. Nuevamente aquí continúa el salmista relatando, ¿no? Sugiere en el verso 18, nos sugiere que lo que él está escribiendo allí quede como un testimonio plasmado, ¿no?, de la fidelidad de Dios, ¿cierto? A pesar del momento difícil que el salmista está atravesando allí, ¿no? Debe quedar esto como un testimonio, ¿no?, para las generaciones futuras, como está diciendo acá, ¿no? En el Salmo 19, en el versículo, 19 al 22, nos habla, ¿no? Implícitamente aquí él está haciendo como una descripción de la omnisciencia y la omnipotencia de Dios, ¿no? Al decir que Dios mira desde lo alto, miró desde los cielos a la tierra y oyó los gemidos de los presos, ¿cierto? Dice que para soltar a los sentenciados a muerte, para que para que publiquen en Sión el nombre del Señor y su alabanza en Jerusalén, ¿no? Pues hablándonos acá de la omnisciencia y la omnipotencia de Dios, de que Dios pues todo lo sabe, ¿sí? Dios ve y conoce perfectamente todo lo que atraviesa cada ser humano, y a la vez también que Dios todo lo puede, ¿no? Puede soltar a aquellas personas que él está describiendo allí, que estaban presas, ¿sí? Pues se presume que este salmo pues fue escrito en el momento en que Babilonia tomó allí a Jerusalén. En el versículo 23 al 26, aquí habla, ¿no? Él debilitó mis fuerzas en el camino, acortó mis días. Y aquí nos está hablando de que, bueno, que no le queda mucho tiempo de vida en esta tierra. Ya él siente que sus días ya están muy cortos allí en medio de su oración, de todo lo que está escribiendo. Y nos está hablando hasta el 26, nos habla de la autoexistencia de Dios, ¿no? Que es otro de sus atributos, ¿no? Nos dice aquí, tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos, ellos perecerán, mas tú permanecerás, todos ellos envejecerán y serán mudados, ¿no? O sea, Dios continúa existiendo a pesar de que pasen de generación en generación los seres humanos. Dios sigue siendo el mismo, ¿no?
sigue coexistiendo, porque Dios ha existido desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Él siempre ha estado. Y finalmente, en el versículo 27 y 28, nos habla de tú eres el mismo, ¿no? Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán, y los hijos de tus siervos habitarán seguros, y su descendencia será establecida delante de ti, ¿no? Aquí habla de la inmutabilidad de Dios, ¿no? Que Dios nunca cambia. Dios sigue siendo el mismo y sus promesas siempre se van a cumplir. Si Él lo prometió, Él lo va a hacer, y es así como siempre lo ha llevado a cabo, ¿no? No ha habido una promesa en la que Dios no cumpla, ¿no? Por eso Él al final dice: los hijos de tus siervos habitarán seguros. Y solo en Dios podemos estar plenamente seguros en medio del sufrimiento, en medio de las dificultades. Solo en el Señor es que nos podemos sentir seguros, porque al recordar y al pensar en sus promesas, sabemos que Él las cumplirá, ¿no? Y las promesas que Él ya también ha cumplido, ¿no? A través de lo que nos enseña la palabra. Entonces, hermanos, pues los invito a que oremos. Vamos a darle gracias al Señor por este día. Vamos a cerrar nuestros ojos y orar. Padre bueno, Padre amado Señor, te damos gracias, oh maravilloso Señor, por este día. Padre, gracias Señor por permitirnos poder levantarnos de nuestras camas, poder vestirnos, Señor, podernos alistar y venir hoy aquí a este lugar, Señor, a adorar tu nombre, Padre. Reunirnos, Padre, como hermanos, Señor, en un solo fin, que es la adoración hacia ti, oh mi Dios. Señor, oramos, clamamos a ti por todos los hermanos que vienen en camino, Señor, por los hermanos que están en la virtualidad, por los hermanos que nos ven a través de las redes sociales, Señor. Te pedimos que los bendigas, que bendigas su vida allí donde se encuentren, Señor. Oramos por los que vienen en camino, Padre, para que tú también los guardes, les bendiga, les permita, Señor, llegar a este lugar, Padre amado, Señor. Te damos gracias, oh Padre, te pedimos que bendigas este día, Señor. Te pedimos también, Padre bueno, por tus misericordias, por tu amor infinito sobre nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, oh Padre, por el día soleado que hoy nos has presentado, Señor. Gracias, oh Dios, por tus promesas que son reales, Señor, que tus promesas se cumplen, oh Dios. Te damos gracias, Señor, porque eres fiel, porque eres grande, Señor, porque eres poderoso, oh Padre amado. Muchas gracias, oh eterno y soberano Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, pues ahora vamos a darle la bienvenida a los hermanos que están entrando. Buenos días. Les bendiga. Buenos días, hermanos. Buenos días, hermanos. Hermanos, seguimos adorando a nuestro Señor en este precioso día soleado, un día un poco caloroso, pero bueno, con el deseo y el ánimo de adorar a nuestro Dios. También le damos la bienvenida a los hermanos que nos miran en las redes sociales, a los hermanos que están allí conectados por el Google Meet. También sean bienvenidos. Gracias por estar allí conectados, por disponer sus corazones para venir a adorar a nuestro buen Dios. Hermanos, los invito a que abran sus Biblias en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo del 48 al 56. Primera de Reyes 8, del versículo 48 al 56. Me pueden acompañar en la lectura, la leemos de forma alternada. Dice la palabra del Señor: y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos, que los hubieren llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y la casa que yo he edificado a tu nombre, Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan
de ellos misericordia los que los hubieren llevado cautivos. Porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto, de en medio del horno de hierro. Estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a las plegarias de tu pueblo Israel, para oírlos en todo aquello por lo cual te invocaren. Porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por medio de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor. Cuando acabó Salomón de hacer al Señor toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar del Señor con sus manos extendidas al cielo. Y puesto en pie bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta: Bendito sea el Señor, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Amén. Bueno, hermano, aquí seguimos viendo en este pasaje cómo habla de las promesas del Señor, ¿no? Que el Señor las cumple, ¿no? Y también es misericordioso y nos permite también acercarnos a Él con un corazón dispuestos a arrepentirnos de nuestros pecados. Entonces les invito, mis hermanos, para que cierren sus ojos y dispongan su corazón para pedirle perdón al Señor y confesar nuestros pecados. Oremos. Padre, Señor misericordioso, poderoso eres, oh eterno Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos, darnos el privilegio, Señor, de podernos acercar a ti, oh Dios. Señor, con un corazón dispuesto, oh Dios, a arrepentirnos, a reconocer, Señor, que nos hemos alejado de tus caminos, que hemos vagado, Señor, en algunos momentos fuera de tus senderos, Padre, que hemos seguido nuestros propios deseos pecaminosos, Señor. En algún momento de la semana, en algún momento del día, Padre, nos hemos olvidado de tus mandamientos, nos hemos olvidado de tu palabra, Señor. Hemos hecho, oh Dios, lo que nuestros corazones nos han inclinado a hacer, Padre. Señor, clamamos a ti, oh buen Dios, para que tengas piedad, Señor, para que extiendas tu misericordia una vez más, Padre bueno, y nos perdones, Señor. Perdona nuestros corazones, Padre, para que los limpies, oh Dios, para que todos aquellos deseos, todas aquellas palabras o pensamientos, Señor, que hay en nuestras vidas, Señor, tú las limpies, oh Padre, para que tú nos guardes, Señor, de la tentación, de los malos deseos, Padre bueno, Señor. Para que no nos dejes caer en tentación en ningún momento, Padre, para que seas tú, Espíritu Santo, quien hable a nuestras vidas, Señor, en aquellos momentos de debilidad, Señor, en aquellos momentos, Señor, en los cuales nos inclinamos a hacer el mal, Padre. Limpia nuestros corazones, Padre, restaura nuestras almas, Señor, permítenos vivir delante tuyo, Señor, de una manera sobria, justa y piadosa, Padre bueno. Ten misericordia en esta mañana, oh Padre bueno. Muchas gracias te damos, oh eterno, soberano Señor. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén y amén. Amén. Hermanos, nos disponemos ahora a adorar a nuestro buen Dios con los himnos. Vamos a alabarlo con el himno 39. Hizo el cielo, el mar,
alabando y adorando a nuestro Señor con el himno 47. Grande y maravilloso es. Amén. Bueno, mis hermanos, los invito a leer la lectura de apoyo. Vámonos a Lucas, capítulo 21, versículos del 7 al 24. Dice la palabra del Señor. Y le preguntaron, diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas esas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra. E irás sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Amén. Hermanos, a continuación el pastor con escuela dominical.
Gracias, mi hermano, muy amable. Amados hermanos, muy pero muy buenos días. Buenos días. Eso. Muy bien, damos gracias al Señor por el día de hoy. Decía nuestro hermano Alain, es un día caluroso, pero qué bueno sentir calor. Los que están en los polos están quejándose por el frío. Entonces, nosotros tenemos la ventaja de que hay tiempos en nuestra parte donde vivimos, donde hay ciertos días de frío. Los gozamos también. Pero gozamos también el hecho de que el Señor nos regale vida y nos dé el privilegio de estar una vez más juntos en este día. Así es de que hoy, precisamente el 17 de septiembre del 2023, estemos una vez más juntos. Dándole la bienvenida a nuestros hermanos allí en los perfiles de Facebook, allí los que se encuentran al otro lado, y nuestros hermanos que están allí en la virtualidad también, bienvenidos sean todos. Vamos a dar inicio a la escuela infantil. Hoy nos corresponde la pregunta número 64. Esta, obviamente, como hemos ya denominado esta parte del servicio, es la reflexión para los niños, pero realmente es la reflexión para todos nosotros, tanto niños, jóvenes, como también adultos. Hoy tenemos el privilegio de contar aquí con la compañía de nuestro hermano Samuelito aquí, Keller, que está en la parte de atrás, la pequeña María Paz, por allí está Maite, está Taliana, Keider, Valerie, Merly, joven, y por allá atrás está Marjorie. Bienvenidos los jóvenes, bienvenidos los niños también, y sus padres también en esta mañana. Muy bien, vamos a estar allí en la pregunta número 64. Esta cita lo siguiente: ¿cuántos oficios tiene Cristo? A lo que todos respondemos. Tiene 3 oficios. ¿Cuántos oficios? 3. Ahora no les voy a preguntar cuáles, porque obviamente ese es mi trabajo, decirles cuáles son esos 3 oficios. Así es de que vamos a estar precisamente hoy reflexionando sobre estas cosas. Bien, voy a repartir algunos pasajes. Uno de ellos se encuentra en Hebreos 4:14. Alguien por favor se ubica rápidamente allí, Hebreos 4:14. Alguien se ubica en Lucas capítulo 1, versículo 32 y 33. Alguien más se ubica en Juan 18:37. Juan 18:37. Y alguien más está por allí en Juan capítulo 12, 49 y 50. Mientras tanto, entonces yo me ubico por allí en Deuteronomio capítulo 18. Esa será la lectura que yo voy a realizar en el día de hoy. Bien, están todos ubicados cada uno en su pasaje en el día de hoy. ¿Por qué esto es importante? Es importante para nosotros como parte de la iglesia. ¿Cómo se distingue la iglesia en el mundo? ¿Cuál es el título con el que nos conocen? Cristianos. ¿Y qué significa ese término? Cristiano. Sí, ¿cristiano qué es? ¿Cristiano qué es? Todo aquel que siga a Cristo Es cristiano. aquel que es seguidor de Cristo. Pero para nosotros decir que somos seguidores de Cristo necesitamos conocer a quién seguimos. Por eso cuando obviamente el catecismo nos lleva a nosotros a estas reflexiones, es porque nos quieren llevar a conocer mejor a Cristo y que nuestros hijos crezcan conociendo mejor a Cristo. Muchas personas simplemente andan errando en su vida, es precisamente porque tienen un desconocimiento real de quién es Cristo. En esto entonces vamos a enfocarnos muy bien. Así es de que Cristo tiene 3 oficios. ¿Por qué se le llama 3 oficios? ¿Por qué se le dice así? Cuando uno dice está mamá o está la esposa en casa, uno dice está lavando, planchando, está barriendo, y a eso le conoce uno como ¿qué? Oficio. Uno cree que oficio simplemente es barrer, planchar, cocinar y eso. No, cada cosa que el hombre hace es un oficio en sí. Bueno, simplemente se enfocó el oficio en los quehaceres de casa, no es así en la realidad. Cuando pensamos en Cristo, que tiene 3 oficios, no es que pensemos que Cristo tiene oficios como tales, como estos que nosotros hemos dicho.
los oficios de Cristo obviamente son ministeriales. O sea que el Señor tiene un oficio ministerial. Él vino a cumplir por nosotros un propósito. Así es de que es un oficio totalmente salido de lo que nosotros pudiésemos pensar, que es lo que vamos a definir entonces. Bien, como veníamos hablando acerca de qué simbolizaban o a quién simbolizaban estos sacrificios del Antiguo Testamento, ya lo dijimos, los sacrificios del Antiguo Testamento, los sacrificios de animales, la obra sacerdotal, la obra de expiación, todo esto simbolizaban a alguien. Esto no era el fin como tal. Simplemente apuntaban o simbolizaban hacia alguien. Ya eso lo relacionamos la semana anterior. Dijimos que estos eran incompletos, por lo tanto era necesario el cumplimiento de todas estas sombras y figuras. Sombras y figuras en el Antiguo Testamento que de una u otra manera eran ordenadas por Dios. Pero en este caso tenemos que señalar también que el cumplimiento perfecto de todas estas sombras se llevarían a cabo solamente en Cristo. Hacia ellas era precisamente que apuntaban estas obras en el Antiguo Testamento. Hoy estaremos contestando a esta pregunta número 64, no profundizando en sí en cada oficio, sino viéndolos todos en conjunto. ¿Por qué? Porque la semana que viene, si Dios lo permite, vamos a tener que seguir hablando de estos puntos también, por separado. En el Antiguo Testamento vemos el anuncio profético expresado por Moisés mismo. En Deuteronomio capítulo 18, yo lo voy a leer para ustedes, dice lo siguiente, capítulo 18, versículo 15 hasta el 19. Escúchenme muy bien lo que dice Moisés. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y el Señor me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de tus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Dice el 19, mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Bien, Moisés estaba diciendo, obviamente proféticamente hablando, estaba hablando de que el Señor levantaría un profeta lo mismo que él. Bien sabemos nosotros que Moisés tipificaba exactamente a Cristo en la antigüedad. Un libertador saca al pueblo de la esclavitud. Cristo, ¿qué es lo que hace? Saca al pueblo de la esclavitud. Ahora, Moisés dice, entonces Dios levantará un profeta como yo de en medio de vosotros. Eso es lo que dice, pero aquí con algunas cosas que son totalmente importantes, que las definiremos en un momentico. Recordemos que todo lo dicho, todo lo que había expresado el Señor en la antigüedad y todo lo que el Señor había mandado cuando Cristo desciende a la tierra, no vino a abrogar, Él no vino a cambiar la ley y Él no vino a imponer su propia ley. Entendemos nosotros tampoco que el Señor no vino a fundar una nueva religión. El Señor vino a continuar precisamente con lo dicho, con lo estipulado en el Antiguo Testamento. Por eso lo vemos a Él simplemente cumpliendo la obra sacerdotal y siendo al mismo tiempo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así de que no vino a abrogar absolutamente nada. Era necesario pues que se nos enseñara correctamente lo dicho por Dios, y qué mejor profeta, qué mejor mensajero que su propio Hijo. Esto entonces lo contrastaremos entonces con algunas cosas que dice en el Nuevo Testamento. Aquí es donde está el ingrediente importante de lo que Moisés dice en Deuteronomio 18. Y es lo más serio de todo el pasaje. Dice el verso 19, mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. O sea que todo lo dicho por nuestro Señor Jesucristo es sumamente serio. ¿Por qué toma tanta relevancia lo que el Señor dijo? Pues porque son palabras que salieron de la misma voluntad de Dios. Y esto hace que sea un asunto serio.
¿Y qué entonces dijo Cristo al respecto? Acá es donde en el capítulo 12 del Evangelio según San Juan vemos esa respuesta. ¿Qué es lo que dice? ¿Alguien lo tiene por allí? Juan 12, 49 y 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir, de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Entonces por eso es tan importante lo que dice el verso 19. Cualquiera que no oyere mis palabras que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta, precisamente porque es que el Señor dijo que no venía a hacer su voluntad, sino la voluntad de aquel que le había enviado. Y todas las cosas que iba a expresar obviamente iban a tener un tinte de importancia suma para todos nosotros, porque es la voluntad de Dios para su pueblo. En esto entonces encontramos que el término profeta es aquel que trae un mensaje en nombre de otro. Eso es un profeta. Jesús entonces nos trajo el mensaje del Padre, haciendo entonces las veces de profeta, cumpliendo lo que Moisés había dicho. El Señor levantará profeta como yo. Esto entonces vemos ese primer oficio. ¿Cuál es ese primer oficio? Profeta. Así es de que el Señor tiene tres oficios. El primero de ellos es que es un profeta. Por lo menos hizo así al traer un mensaje para todos nosotros. Segundo, en Hebreos 4:14, que alguien lo tiene por allí, Hebreos 4:14, ¿qué es lo que dice? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, que tengamos nuestra profesión. ¿Cuál es ese segundo oficio? Sumo sacerdote. Sumo sacerdote. El segundo oficio es que el Señor vino a hacer el trabajo de mediación. Un sacerdocio perfecto y completo. Esto quiere decir que cuando Cristo aparece en escena, el oficio sacerdotal automáticamente terminó. Ya nadie aquí en esta tierra debe sacrificar animales. Ni tampoco nadie aquí en esta tierra está de mediador. ¿Me escucharon eso? Nadie en esta tierra está de mediador. ¿Quién es el mediador entre el Padre y nosotros? Cristo. Ya no hay sacerdocio. Algunas personas se hacen llamar sacerdotes, no lo son. Solamente tenemos un sacerdote perfecto que traspasó, dice Hebreos 4, traspasó los cielos para nosotros. Asimismo para darnos entonces el privilegio de la mediación. Por eso fue quien hizo el perfecto oficio sacerdotal, de tal forma que ya no necesitamos mediadores humanos. El oficio que cumplía el sacerdote en el Antiguo Testamento precisamente era de mediación entre Dios y el pueblo. Cristo cumple a cabalidad y a la perfección lo establecido. Cristo cumple a cabalidad y cumple también a la perfección lo establecido. ¿Quién podría suplir un mejor oficio sacerdotal que Cristo mismo? Nadie más está capacitado para hacerlo. Vemos nosotros, y como lo habíamos hablado anticipadamente, que el oficio sacerdotal al mismo tiempo en la antigüedad era imperfecto. ¿Saben por qué era imperfecto? Eso lo estudiamos en la carta a los Hebreos. Porque el sacerdote tenía que sacrificar por sus propios pecados. Cristo no. Cristo se sacrificó por pecados ajenos. Así es de que tenemos un mediador santo, perfecto y glorioso para todos nosotros. Así es de que este segundo oficio de Cristo es sacerdote o sumo sacerdote, profeta y sacerdote. Listo, allá lo tenemos, por lo menos en la segunda parte. Vamos a encontrar este tercer oficio, capítulo 1 del Evangelio según San Lucas, 32 y 33. ¿Alguien lo tiene por allí? Ese será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Cuál es ese tercer oficio? Rey. Es rey. Es rey.
no será rey. No, nosotros no estamos pensando en un reinado futuro de Cristo, es que Cristo ya es rey. Fue presentado desde el mismo momento en el que iba a nacer como rey. Luego nace y se acercan algunos reyes de Oriente a ofrecer dones a este nuevo rey que había nacido. Esto es lo que encontramos nosotros allí en Lucas. Así es de que esta afirmación se repite en el Nuevo Testamento en muchos pasajes. Ustedes pueden leer todo el Nuevo Testamento, específicamente en los Evangelios. Ustedes van a encontrar la afirmación de Cristo como rey vez tras vez, vez tras vez. Y muchos de esos pasajes no están hablando del reinado de Cristo para el tiempo que viene, es que ya es rey, lo presentan así en la palabra de Dios. Así de que vamos a ver otro pasaje más. Este está en 18:37 del mismo Evangelio según San Juan. ¿Cómo dice? 18:37. ¿Alguien lo tiene por ahí? Bien, el Señor Jesús dice, es que el Pilato le pregunta, ¿luego eres tu rey? Y él dice, pues para esto he venido al mundo, para esto he nacido, para esto he nacido. Así es de que usted y yo debemos entender en esta parte de las Escrituras que nosotros tenemos un rey humano, es Cristo. Él se encarnó por nosotros. Y ustedes mismos se dan cuenta por el mismo registro de las Escrituras que cuando Él ascendió al cielo se fue completo. No es que dejó la ropita ahí bien recogida, dobladita en algún lugar, en una piedra. El Señor se fue completo, lo mismo como sucedió con el profeta Elías en la antigüedad. Por eso tenemos un rey humano, no estamos buscando un rey humano. Cristiano que ande detrás de las personas tratando de hacerse un rey de carne y hueso está perdiendo su tiempo. Ya lo tenemos, los cristianos ya tenemos un líder, y tenemos un líder perfecto. Así de que es importante que nosotros tengamos eso en cuenta. Vemos que su labor triple tenía un fin y era suplir para nosotros todo faltante en guía, en mediación y también en gobierno. La naturaleza de nuestra salvación exigía, escúchenme bien, primero, que ésta fuese revelada a los hombres a través de un profeta. Segundo, que fuese comprada a precio de sangre a través de la mediación del sacerdote y la víctima sacrificada. ¿Quién hizo eso? Cristo mismo, por supuesto. Y tercero, que fuese cumplida o aplicada eficazmente. Y esto solamente podía ser posible a través de un rey. ¿Qué es lo que coloca el que manda al pueblo? ¿Qué es lo que coloca o qué es lo que ordena el que gobierna al pueblo? Estatutos conocidos como, empieza con L, leyes. Y por eso nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Las leyes solamente las expiden los que gobiernan. Por eso es que tenemos la palabra de Dios, porque ya tenemos un rey. Tenemos todo lo que nosotros necesitamos para perseverar hasta el fin. Así es de que una vez más recordemos. ¿Cuántos oficios tiene Cristo? Cristo tiene 3 oficios. ¿Y estos son? Eso es. Bueno, y algunos de ustedes estarán preguntando, ¿y los pastores no son sacerdotes? A lo que respondemos, no, Señor, no son sacerdotes. No son sacerdotes. Simplemente son siervos de Dios que cumplen una labor, porque ya tenemos a un sacerdote perfecto. ¿Listo? Bien. Ahora nos preguntan, ¿y todavía en este tiempo habrán profetas que hablen cosas para el futuro? A lo que respondemos, no, no los hay, porque ya tenemos la palabra profética más segura. En esta hacemos bien en atender. Ahora, ¿y tenemos rey? A lo que respondemos, claro que tenemos un rey. Eso sí es positivo. Tenemos un rey. Ya no nos hace falta nada más.
Queridos jovencitos, va a llegar el momento en que ustedes van a comenzar a crecer. Van a tener que ser parte de una sociedad, de esta nación que los vio nacer. Van a tener la responsabilidad de cumplir con la democracia. La democracia es cuando nosotros vamos y elegimos a un líder, a alguien que gobierne humanamente los destinos de nuestra nación, de nuestro departamento, de nuestra ciudad. Pero no estamos diciendo que sobre nosotros estos líderes van a gobernar espiritualmente nuestras vidas. No, quienes gobiernan espiritualmente nuestras vidas son el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos son los que deben gobernar espiritualmente nuestras vidas. Por eso nosotros tenemos que hacer las cosas con conciencia. Y cuando Dios dice no, nosotros decimos no. Queridos jovencitos, así es de que no somos nosotros seguidores de hombres. Espero que el Señor obviamente guíe sus corazones también. No hay otra manera de ganar salvación sino solamente a través de Cristo, nuestro mediador. Y no hay otra forma en la cual nosotros podamos encontrar la verdad. Lo que leía Valeria hace un momento por allí en el Evangelio según San Juan, palabras del Señor Jesús. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Pilato, y el Señor le dice a Pilato, pues para dar testimonio de la verdad. Entonces Pilato le pregunta, ¿y cuál es la verdad? La ceguera del hombre simplemente no permitió que éste se diera cuenta que la verdad la tenía parada enfrente de él. Nosotros ya tenemos la palabra de Dios. Así es de que, queridos padres, esto es lo que tenemos que transmitir a nuestros hijos. Que el Señor les guíe, que el Señor les dé sabiduría, les capacite también con mucha paciencia. Que en todo la gracia del Señor sea manifiesta en todas las cosas. Amén. ¿Quién desea orar por nuestros niños y jóvenes? Por favor, se coloca sobre sus pies y seguidamente oramos. ¿Alguien desea hacerlo acá? ¿O pedimos ayuda a la virtualidad? Hermanos, en la virtualidad, ¿alguien está por allí? ¿Alguien desea orar por nuestros niños, queridos hermanos? Buenos días. Hola, mi hermana, buenos días. ¿Podemos orar entonces, mi hermana? Sí, Señor. Oremos, por favor. Maravilloso y eterno Señor Dios, Rey soberano, gracias Dios por permitirnos estar hoy todos reunidos virtualmente y allá en el templo, Señor. Gracias por este día maravilloso que tú nos regalas, Señor Dios mío. Gracias por aquellos niños, adolescentes que han llegado a escuchar tu palabra, Dios mío. Gracias por aquellas personas, Señor, que de una u otra manera, Señor, han escuchado tu palabra, Dios mío. Obra en sus corazones, Padre maravilloso. Te suplicamos, Señor, por la niñez en nuestra tierra, Señor Dios, que seas tú obrando en ellos. En la juventud, Dios mío, que cada día, Señor, se encuentra más perdida, Dios mío. Esto obra en sus corazones, amado Padre. Señor Dios mío, cuida a aquellos niños, a aquellos adolescentes en los colegios, en las escuelas, Señor Dios. Cuida de ellos, guárdalos, Señor Dios mío. Te suplicamos, Señor, que nuestras oraciones, Señor, lleguen a ti, Padre maravilloso. Que seas tú, Señor, obrando en todo esto conforme a tu soberana voluntad, Dios. Ayúdanos, Señor, a ser constantes en la oración, a estar, Señor, escuchando tu palabra para sí mismo, Señor Dios mío, poder guiar a nuestros niños, jóvenes y adolescentes de nuestra familia, Señor. Ayúdanos, Padre maravilloso, Señor. Bendice grandemente la iglesia, nuestros niños, nuestros jóvenes, aquellos que nos acercamos, Señor, a escuchar tu palabra, Padre maravilloso. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, el Salvador nuestro. Amén. Amén, Señor. Gracias una vez más por esta mañana, por este tiempo, Señor. Gracias por los niños, por los jóvenes que pudieron haber escuchado a través de la virtualidad, Señor.
Padre, ayúdanos a todos, a nuestros niños que están en las instalaciones del templo, a nuestros jóvenes también, Señor, para que tu gracia sea manifiesta en todo, Dios mío. Ayúdanos, Padre bendito, a que como padres, a que como creyentes, nosotros busquemos y no dejemos de insistir constantemente en formar, Señor, quienes van a ser las generaciones futuras, Dios mío. Ayúdanos en todo a ser sabios. Padre bendito, apártanos del mal. Glorifícate en todas las cosas y permite que tu nombre siga siendo exaltado en medio nuestro, Señor, tanto en el templo como en nuestros hogares, Padre. Que tú seas, Padre, lo más importante para nosotros en nuestra enseñanza, en nuestra guía, en nuestro buen ejemplo, Señor. Que tú sigas obrando, Señor, en cada uno de nosotros y permitas que tu nombre siga siendo exaltado, Señor. Cuando leemos tu palabra, cuando oramos, cuando tenemos nuestros devocionales, Señor, que tú seas, Señor, la principal persona, Señor, en nuestro pensamiento. Y rogamos asimismo que coloquemos todas estas cosas en el corazón de nuestros niños, Señor. Gracias una vez más por esta mañana. Los encomendamos en tus manos y te pido, Señor, que hagas tu voluntad también sobre ellos, Señor. Todo esto lo suplicamos en el nombre santo y majestuoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a entrar en materia en el tema que nos compete ya para todos nosotros en el día de hoy. Y este lo encontramos en el Evangelio según San Mateo. Vamos a seguir insistiendo en esta parte del pasaje porque es necesario que expositivamente estemos conociendo las Escrituras, que estemos insistiendo en las Escrituras, que estemos corroborando las Escrituras. Y allí en el Evangelio según San Mateo, precisamente en el capítulo 24, tendremos nuestra enseñanza en el día de hoy. Si están ahí, por favor mantengan el pasaje en sus manos, porque no lo vamos a leer, pues vamos a ir leyendo versículo por versículo y vamos a ir entonces explicando el tiempo que podamos hacerlo, pero tengámoslo ahí, entonces luego lo leemos. ¿Están ahí? Muy bien, oremos por favor. Padre, en esta segunda hora, en esta segunda parte, Señor, de la enseñanza para todos nosotros como tu pueblo, rogamos, Señor, que nos guíes ahora, pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo. No somos tan sabios, tan nobles, no sabemos nada, Señor, por eso al conocer nuestra ignorancia es que necesitamos de un profeta que guíe nuestras vidas, que nos enseñe, que nos aclare todas las cosas. Y gracias porque tú lo haces a la perfección a través de tu palabra bendita. Muchas gracias, amantísimo Rey, por este momento y te pedimos, Señor, que nos permitas conocer tu verdad, tu justicia, tu gracia. Y pedimos también que tu palabra sea el alimento que nosotros necesitamos para nuestro fortalecimiento espiritual. Gracias por esta mañana, por este tiempo y encomendamos, Señor, este momento en tus manos benditas, Señor, para ser alimentados y guiados por ti, Señor. En Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén y amén. Muy bien. Hoy vamos a estar reflexionando con el título La abominación antes del fin. Ustedes saben cómo enerva en muchas ocasiones cuando se habla de estas cosas, pues la gente está a la expectativa de lo que dice la Escritura y también está a la expectativa de la interpretación de la Escritura. Y como muchas personas han sido culpadas o han sido acusadas de leer la Biblia y de haberse envuelto locos. Bueno, porque consideran obviamente que la palabra de Dios es un libro enredado, es un libro oscuro, es un libro de difícil interpretación, es un libro totalmente salido de lo natural. En cierta manera doy crédito, y vuelvo y repito, en cierta manera doy crédito a esto. No es un asunto que haya que estudiar el hombre simplemente con su propio razonamiento. Para ello necesitamos del Señor. Pero lo que sí vemos en las Escrituras es que el Señor utiliza cosas tan naturales y tan conocidas por todos nosotros
que no podemos tampoco decir que es que la palabra de Dios es un libro que nadie entiende. No está escrito en letras que no entendemos, sí lo entendemos bien. Para eso entonces también pedimos la ayuda del Señor para poder entender completamente y poder nosotros acomodar las cosas conforme a los propósitos y los principios de Dios. En eso entonces es donde nosotros debemos insistir. Alguien dijo que simplemente la escritura era tan sencilla que era como un bebé cuando se encontraba en el mar, podía mantenerse a flote, pero que al mismo tiempo era tan inescrutable y tan profunda que ahí puede ahogarse también el mejor nadador del mundo. Dicho de otra manera, simplemente es el hecho de que para ello necesitamos más dependencia de Dios, menos dependencia de nosotros mismos. Así es de que hoy quiero, al iniciar esto, aclarar algunas cosas. La semana anterior iniciamos este tema de las advertencias antes del fin, donde recalcábamos que estas advertencias, según dijo el Señor, se cumplirían entre su primera venida y también en su segunda venida, conocido también en el griego como la parousia. En eso entonces vamos a tener en cuenta estas cosas. Dichos del Señor que tendrían su cumplimiento en la medida que la historia tuviese su desarrollo hasta el fin. Esto es lo que el Señor está diciendo allí. Aquí quiero aclarar algo precisamente por las posibles reacciones que pudieron darse a raíz del sermón anterior, o sea, la semana pasada. Así que aclaramos qué fue lo que no dijimos y qué fue lo que sí dijimos. Empecemos con la parte negativa, o sea, con lo que no dijimos. No dijimos que estos acontecimientos no eran causados por el pecado. Nosotros sabemos que las enfermedades, las guerras, los tumultos, las hambres, todas esas son causadas por el pecado. No dijimos que no. Entonces no estamos hablando de consecuencias simplemente dadas por casualidad. Estamos diciendo que todo tiene una razón de ser. Eso fue precisamente. Así es de que no dijimos que estos acontecimientos no eran causados por el pecado. No dijimos que el desarrollo de todos estos acontecimientos se darían por esa simple casualidad. Ya habíamos también aclarado que no es simplemente como la rueda de la fortuna. No. Es simplemente porque el Señor ya conoce el corazón del ser humano, que es pecaminoso desde el principio. No dijimos que cada situación no era causada como juicio de Dios a cada generación malvada. Pues cuando el Señor al pueblo de Israel le mandaba un ejército enemigo era porque el pueblo estaba apartado de Dios. Simplemente eso era lo que sucedía. Así es de que no dijimos que cada situación no era causada como juicio de Dios a cada generación. Cada generación va a conocer de Dios y va a conocer también su poder. Eso es lo que nosotros vemos en las Escrituras. No dijimos que el mundo apartado de Dios en este tiempo debería de sentirse tranquilo, pues estas advertencias ya pasaron a los antiguos y no pasarán en nuestro tiempo. Tampoco dijimos eso. No dijimos que nadie estuviera preocupado porque esto era algo normal o simplemente porque esto había pasado en aquel tiempo. No, nunca hemos dicho eso. Es simplemente, y vuelvo y reitero, que aquellos precisamente que consideran estas advertencias se guardan para el Señor. Así es de que no dijimos que todos estuviésemos tranquilos por eso, no. Debemos nosotros preocuparnos e insistir en nuestra salvación. Ahora, veamos lo que sí dijimos. En esto nos vamos a sostener precisamente en lo que enseña las Escrituras. Sí dijimos que este pasaje de Mateo 24, del 1 al 15, contiene acontecimientos que se darían en el transcurso entre su ascensión al cielo y su regreso por segunda vez a la tierra. Eso sí lo dijimos. Estos acontecimientos se llevan a cabo en todas las eras, en todos los tiempos, entre su primera y su segunda venida, ya lo dije. Sí dijimos que estos pasajes no deben usarse para amenazar o infundir miedo al corazón del creyente. Eso también lo dijimos.
Lo que se debe proponer es confianza, seguridad en el Señor. En este pasaje vemos la soberanía de Dios y el cuidado por su pueblo. Vuelvo y reitero, eso sí lo dijimos. Estos pasajes no se deben usar para amenazar a nadie. ¿De acuerdo? Sí lo dijimos, ustedes lo escucharon, ¿cierto? No se deben usar para amenazar a ninguno. Tengamos cuidado con eso. Ni mucho menos para infundir miedo al creyente, al corazón del creyente. Luego les voy a decir por qué. Sí dijimos que lo dicho por el Señor hasta esta parte del pasaje son cosas que ya acontecieron a generaciones pasadas y se siguen cumpliendo continuamente. Eso también lo dijimos. Dijimos que guerras es lo que han habido en este mundo desde que Cristo se fue. Pestes es lo que han habido desde que Cristo se fue. Hambres es lo que ha habido desde que Cristo se fue. Así es de que esto no es un asunto de que van a venir guerras, hambres y todo en el futuro. Ya las hemos visto. Pero que se seguirán cumpliendo, ya lo dije, continuamente. El Señor Jesús dijo, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Esto es lo que dijo el Señor. Son advertencias que anticipan ese fin y no el fin en sí mismo. Bueno, quise aclarar esto, mis hermanos, es porque cuando se habla de una guerra, y eso lo hablaba la semana pasada, que se va a formar una guerra, y mismo todo el mundo dice, ahora sí llegó el fin. No, el Señor dijo, aún no es el fin. Eso hay que tenerlo en cuenta, muy claro. Una más. Sí dijimos que el creyente debe estar confiado en la voluntad de Dios. Eso también lo dijimos. Es el malvado quien debe preocuparse al no estar bajo el cuidado y la protección de Dios. Esto lo digo porque los más atemorizados por este pasaje son los mismos creyentes. ¿Quiénes son los que andan asustados por eso? Los creyentes, porque agarran la Biblia y le meten miedo a los creyentes. Ahora, por este pasaje, precisamente al ser los creyentes los más atemorizados, entonces podemos sentir algo. Cuando son amenazados precisamente desde los púlpitos, mientras que los que ignoran o rechazan al Señor están totalmente tranquilos. ¿No debería ser lo contrario? O sea, alguien lee la Biblia y es creyente y considera que Cristo es su Salvador y lee la palabra de Dios y se llena de miedo, se atemoriza por los acontecimientos. ¿Y cómo anda el impío? ¿Atemorizado? El impío está tranquilo. Mientras los creyentes están totalmente llenos de pavor. Ahora, yo les digo esto. Los creyentes deberían permanecer tranquilos, dice el Salmo 37, y los impíos deberían estar preocupados. Pero es al revés. ¿Será que falta un poquito más de fe? Un poquitico más de fe. Un poquitico más de conciencia en la soberanía de Dios. Un poquitico más de confianza en las promesas de Dios. Y por eso, al muchos reconocer ese faltante en el corazón de los creyentes, entonces agarran la Biblia y con eso los amedrentan. Muchos creyentes, y lo digo con mucho pesar, están dentro de los lugares, en los templos, más por miedo a estas cosas que por temor a Dios. Por eso es que muchos salen a hablar de toda esta situación. Eso sí lo dijimos y lo reiteramos en esta mañana. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso. Luego de esta aclaración, entonces prosigamos adelante. Vamos a seguir ahora sí con el pasaje. Recordemos que la semana anterior terminamos por allí en el versículo 14. Escuchen lo que dice el verso 14 donde terminamos. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y luego dice, y entonces vendrá el fin. ¿De qué es lo que la iglesia debe preocuparse? ¿Por estar haciendo qué? Predicando el evangelio. Porque esa es la labor que compete. Mis hermanos, seamos claros. Mientras hay hambres, pestes, guerras, destrucción y todo lo que ya leímos la semana pasada, la iglesia mientras tanto está predicando el evangelio. ¿Por qué? Porque las naciones lo que necesitan es una luz de esperanza.
no estarnos entre nosotros mismos metiendo miedo. El Señor sigue siendo soberano. Y aunque la tierra tiemble, dice por ahí una cancioncita antigua, aunque la tierra tiemble, nosotros tenemos que cantar. Tenemos que seguir avanzando. El Señor en su palabra dice que ellos se envejecerán, pero Él los mudará. Lo acaba de leer nuestro hermano allí en el Salmo 102. Por supuesto, el Señor sigue permaneciendo, permanece eternamente. A Él no lo detiene, ni tampoco sus propósitos los va a detener ninguno. Bien, es precisamente lo que la iglesia ha hecho en cierta manera, predicar el evangelio para testimonio a todas las naciones. Muchos en medio de tumultos, en medio de persecuciones, en medio de guerras, siguieron predicando el evangelio. Países ahorita como la China, donde no permiten que se predique abiertamente el evangelio, o Corea del Norte, allí hay personas que están en medio de esas amenazas predicando el evangelio. ¿Qué los detiene a ellos? No los detiene nada, porque quien está con ellos es el Señor y ellos lo han entendido. Ahora, nosotros aquí en Colombia no estamos en una guerra, por lo menos nadie nos está tirando piedra, pero se nos dificulta. La cuestión es que el evangelio se sigue y se ha seguido predicando desde el mismo momento en que el Señor ascendió al cielo. ¿Para qué esto entonces? Se sigue predicando el evangelio para testimonio a todas las naciones, para preparar al pueblo para aquellos tiempos finales. Luego entonces el Señor está dando algunas indicaciones de lo que ocurriría como antesala de ese fin. Esta la afirma precisamente en el verso 14, ahí en el mismo verso 14, pero en la parte B. Dice, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Eso lo aclarábamos la semana anterior, porque es que el evangelio todavía no se ha predicado a todas las naciones. De hecho, me atrevo a decir que en muchos países que se consideran cristianos carecen del evangelio. Son religiosos, pero no creyentes de verdad. Y por eso necesitamos nosotros estar constantemente insistiendo en enseñar el evangelio de una manera clara. O sea, no es simplemente tomar la Biblia y leer un pasaje y decir lo que se nos venga a la cabeza. Es que enseñar el evangelio es otra cosa. Y esto entonces es lo que el Señor está hablando como esta antesala de ese fin. Leamos el verso 15 entonces, vamos a entrar en materia. Dice así, leamos todos por favor. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Hermanos, yo tenía un nudo en la cabeza recién cuando conocí el evangelio por allá en el año 97. Porque yo leía este pasaje y en una ocasión me dio por preguntarle a alguien qué era lo que significaba el verso 15. Y entonces esa persona me dijo, es que lo que pasa es que el anticristo se va a meter al templo y va a sacrificar un cerdo en el templo. Y eso el Señor dice que es una abominación desoladora. Y bueno, en ese tiempo la verdad yo creí eso. ¿Por qué? Porque carecía precisamente de ese entendimiento, lo que dice la Escritura, palabras del Señor. El que lee, entienda. Ya sabemos nosotros que para nuestra ignorancia necesitamos de un profeta, ¿cierto? De alguien que nos guíe, que nos enseñe. Y es ahí donde debemos, ya lo dijimos en la enseñanza del sermón infantil, donde necesitamos de Cristo. ¿Qué es esa abominación desoladora? Bueno, esta frase la toma el Señor de la profecía de Daniel y hace referencia al momento cuando Antíoco IV Epifanes en el 168 a.C. levantó un altar en el templo. Según Josefo, en aquel lugar sacrificó, sí lo hizo, sacrificó cerdos allí en el altar. Esto entonces es lo que cita Daniel. Vámonos hacia atrás, hacia Daniel el profeta. Por favor, vamos a hacerlo rápidamente. Y vamos a mirar allí qué fue lo que pasó. Si bien es cierto, nos da a nosotros luces de estas cosas. Capítulo 9. Capítulo 9 de Daniel, libro del profeta Daniel en la antigüedad. Si están ahí ubicados, voy a leer para ustedes.
9:27, dice así: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bien, aquí nosotros vemos algo que Daniel estaba anunciando, y era precisamente la caída de Israel. Esto a manos de Nabucodonosor. Esto es lo que cuenta la historia en la antigüedad. Luego pasamos un momentico al capítulo 11 y más adelante versos 30 y 31. 11 de Daniel, 30 y 31. Dice así: porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Esto quiere decir que ellos tomaron el altar y lo que hicieron fue comenzar a sacrificar a sus propios dioses, con D minúscula, allí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Terminó entonces los sacrificios porque el pueblo fue llevado exiliado. Y automáticamente se acabaron los sacrificios y lo único que quedó fue esa abominación desoladora de la cual estaba haciendo referencia nuestro Señor Jesucristo. Estaba el Señor tomando pasajes claros de la historia para darles a ellos una enseñanza de lo que iba a acontecer muy pronto con la nación israelita. Recordemos, esto que sucedió allí en el tiempo de Daniel fue algo que se repitió mucho después, ya dije 40 años después de que nuestro Señor se fue, allí con el pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que sucedió? El templo fue totalmente destruido. Allí hubo otro sacrilegio también. Así es de que se dice que antes del año 70 los celotes ingresaron al recinto del templo, por allí en el 68, 66, en el tiempo de la guerra con Roma, considerándose esto una profanación. Lo mismo hicieron los romanos cuando destruyeron en el año 70 totalmente el templo. Imagínense ustedes que nadie podría ninguno que no fuera sumo sacerdote podía ingresar al lugar santísimo. Y los impíos se metieron, los romanos, los gentiles, lo leía el hermano en nuestra lectura paralela hace un momento. Ingresaron al templo, tomaron el altar, lo quemaron y quemaron absolutamente todo. Esto entonces era considerado por el Señor como una abominación desoladora, porque no iba a quedar absolutamente nada en el cual el pueblo de Israel podía colocar su confianza. En esto entonces está tomando ejemplos de la antigüedad y los está aplicando a su propio tiempo. Así es donde estamos aclarando entonces por qué se dicen estas cosas. Al final de los tiempos el anticristo levantará una estatua de sí mismo y ordenará que todos la adoren. Y se dan cuenta que el Señor está utilizando este mismo pasaje histórico, lo aplica a lo que acontecería con el pueblo de Israel y lo lleva hasta mucho más adelante. Porque es lo que estamos diciendo, acontecimientos entre su primera y su segunda venida. Esto es lo que vemos allí. Ahora vamos un momento, o alguien lo hace allí rápidamente, a Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. Alguien se ubica muy rápidamente en 1 Corintios 3 y alguien lo hace en Apocalipsis 13. Vamos muy rápidamente a estos pasajes. Ustedes por favor lo leen en voz alta, porque esto es parte de lo que quiero que aclaremos en este punto. Segunda Tesalonicenses 2:4, Primera los Corintios 3 y Apocalipsis 13. Quien tenga Segunda Tesalonicenses lo puede leer en voz alta, por favor. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. Tengan en cuenta esto, porque este versículo es usado para decir que el anticristo va a volver a entrar al templo. La pregunta para usted y para mí es, ¿cuál templo? Y muchos están enseñando ahora que se va a volver a levantar el tercer templo.
y que la abominación es que ese tercer templo va a ser profanado una vez más, o sea que vamos a volver de nuevo los sacrificios del Antiguo Testamento. Muchos cristianos bien intencionados por falta de conocimiento están anunciando ese tiempo una vez más. Va el anticristo a ingresar al templo de nuevo. No es lo que enseña la Escritura. Ya lo dije, el Señor está volviendo de nuevo a la parte histórica en el tiempo de Daniel. Aquí el apóstol Pablo está recordándonos algo claro que también vamos a solucionarlo. ¿Cuál es el templo? Veamos entonces primero a los Corintios capítulo 3, versos 16 y 17, en voz alta, por favor. ¿Cómo dice? 9 Corintios 3, 16 y 17. Sí, señor. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Cuál es el templo? Según el apóstol Pablo, que está diciendo en 2 Tesalonicenses 2:4 y lo está recalcando en 1 Corintios 3. ¿Cuál es el templo? Los seres humanos son el templo. ¿Y qué es lo que están hablando aquellos pretribulacionistas? Están hablando de que el anticristo va a entrar a un templo literal. No es un templo literal, mis hermanos. Y hay que tener cuidado con eso. Ahora, Apocalipsis 13:14. ¿Qué dice? 13:14. ¿Alguien lo tiene por ahí? 13:14. Engañan a los moradores de la tierra con las señales que se les permitió hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Ajá, eso es. Aparte de eso manda a que la adoren, ¿cierto? Bien, pregunta para ustedes. ¿En dónde se produce la apostasía? ¿En dónde se produce el engaño? En el corazón del hombre. Es en el corazón del hombre. ¿Sabe a dónde quiere hacer cama el anticristo? En el corazón. Por eso es que él viene a engañar. No es que venga a hacer una abominación en el templo. No existe, el templo no está, se quemó. No podemos nosotros estar anunciando de que el anticristo vendrá a hacer esto en un templo literal. Tengamos cuidado, Pablo mismo dice, vosotros sois ¿qué? Templo de Dios. El templo de Dios somos nosotros. Por eso él viene a engañar a los creyentes. Hombre, y no hay más apostasía realmente que un creyente termine blasfemando de Dios y de su palabra. No hay mayor apostasía que esa. Estas son todas las abominaciones que buscarán desacreditar y pervertir lo santo. El que lee, entienda. La profecía de Daniel en el 539 a.C. anticipaba la destrucción del templo, ya lo dije, 40 años después de la confirmación de nuestro Señor Jesús. Lo que debemos advertir es que el Señor está usando ejemplos literales de acontecimientos pasados para dar una advertencia figurada de los acontecimientos espirituales y de apostasía que se darán en el fin de esta era. Así es de que el asunto ya no es literal, el asunto es espiritual para todos nosotros. Por eso el mandato de nuestro Señor, Juan 5:39, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El llamado para usted y para mí es que escudriñemos las Escrituras. El Señor Jesús, después de que dice esto en el verso 15, dice: el que lee, entienda. Descansemos en Dios. Pidamos al Señor su soberanía. Bien. 16, 18. Leamos todos, por favor. Nuestro pasaje en Mateo 24 dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes,
y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Es hasta ahí lo que dice al 18. Pero es claro el Señor cuando dice en el verso 16, entonces los que estén, ¿dónde? En Judea. O sea, está hablando del lugar donde se encontraba la ciudad principal, precisamente Jerusalén. Esto sería una confirmación de lo dicho por el Señor, que no quedaría piedra sobre piedra. Para ellos sería un tiempo de tumulto, sería un tiempo de abominación desoladora. Su templo estaba a punto de ser totalmente destruido. Eso era lo que el Señor estaba anunciando. El llamado era a salir de la ciudad, los que estaban dentro, y a los que estaban fuera a no entrar. Eso también lo aclaró Lucas en nuestra lectura paralela. El peligro era inminente. Veamos lo dicho por el evangelista Lucas. Esto lo leyó nuestro hermano hace un momento en el capítulo 21, pero dice el verso 20 lo siguiente: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Ojo, dice el Señor, cuando vean ¿qué? ¿A quién? A Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que el tiempo ha llegado. Bien, el Señor le está diciendo a ellos, Roma vendrá y los sitiará y los destruirá. Eso era lo que el Señor les está diciendo claramente. Y recordemos que el capítulo 21 de Lucas es una lectura paralela con este pasaje del capítulo 24 de Mateo. O sea, dicho de otra forma, están diciendo lo mismo. La urgencia de la huida se describe con dos ejemplos. Primero, el que se encuentre en la azotea no debe perder tiempo buscando cosas en su casa, pues la vida vale más que las cosas materiales. Y segundo, el que se halla trabajando en el campo no debe perder tiempo volviendo a casa a buscar su manto. Tal acción entonces podría costarle la vida. Dicho de otra forma, nada de lo material podría volverse más importante que su propia vida. Él dice, los que están dentro tengan cuidado y salgan rápido, y los que estén fuera tengan cuidado, no entren. Así de sencillo. Eso es todo lo que vemos allí. Nuestro Señor Jesús expresa luego un ay de profundo dolor, de profundo lamento, ante la gran dificultad que tendrían las mujeres embarazadas y las que amamantaban todavía a sus pequeños para huir de los peligros de la invasión. Esta es otra. Escuchaba a alguien, decía, tomado supuestamente por el Espíritu, y decía, leyendo este pasaje, lo siguiente: en aquel tiempo las mujeres embarazadas sufrirán cuando venga el tiempo del fin, porque el Señor dice que hay de las que están encintas y de las que crían hijos, vendrá tiempos de sufrimiento. Pero eso es una manera de causar miedo. Ahora, una de las cosas claras precisamente es que el Señor está hablando del tiempo de la invasión a la ciudad de Jerusalén. Y en segundo lugar, en la aplicación de que este hombre hacía de estas cosas que estaba diciendo era. Por eso es que el Señor permitió que se inventaran los anticonceptivos, para que las mujeres no tuvieran dolor en ese tiempo con hijos. Y por eso mismo es que ya el Señor está haciendo que los vientres sean estériles, porque el Señor no quiere sufrimiento de los niños. Bueno, esa es una aplicación horrorosa del pasaje, porque no es lo que el Señor está diciendo. Precisamente estaba hablando de aquel tiempo de dificultad. Ellos tenían que salir huyendo de la ciudad prontamente. Ya estoy diciendo, nunca, jamás utilizar estos pasajes para otra cosa más, sino lo que el Señor está diciendo. La aplicación correcta del pasaje es mirar el contexto. Y el contexto ya lo he repetido desde el principio hasta la saciedad. 40 años después la ciudad fue totalmente destruida. Eso es lo que estaba el Señor anunciando para todos ellos. Bien, para huir de los peligros de esta invasión, dice el verso 19, leamos: mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días.
Para todos los creyentes habría gran dificultad para trasladarse rápidamente si sucediera la invasión durante los meses de frío, del invierno, y aún más si fuera en el día sábado. Y aquí es donde terminamos nosotros de aclarar precisamente que el Señor estaba hablando directamente a los judíos, porque coloca este punto en esta parte del versículo 20 que continúa allí. Orad, pues, para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Dos cosas: el invierno, porque las vías se ponían totalmente intransitables, y segundo, porque los días de reposo las leyes eran tan crueles como ellos, los ancianos en la antigüedad, las habían colocado, que inclusive habían dicho que no era bueno que alguien recibiera a un extranjero dentro de su casa. O sea, simplemente cerraban la puerta y se negaba la ayuda a aquel que la necesitaba. El Señor entonces dice: no es bueno que vuestra huida sea un día de reposo, va a ser totalmente complicado. Aparte de eso, obviamente que como era el día de reposo, también los mismos ancianos habían interpretado que nadie podía correr o caminar largas distancias. Por lo tanto, ellos estaban entre la espada y la pared. O corremos para salvar la vida, o nos dejamos matar para no quebrantar el día de reposo. O sea, el asunto era grave. Por eso vuelvo y repito, estaba hablando directamente a estos que habitaban en aquel tiempo en la ciudad. Bien, ¿morirían entonces por guardar la ley o irían para salvaguardar sus propias vidas? Ahí queda entonces la pregunta. Bien, 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Hablando entonces a ellos. Estas palabras entonces parecen muy exageradas. Aún así, Dios no permanecería ausente. ¿Por qué estamos diciendo todas estas cosas, mis queridos hermanos? En el tiempo de la invasión a la ciudad de Jerusalén, ya la ciudad estaba llena de creyentes. Los apóstoles habían hecho un trabajo en la extensión del evangelio grandísimo. Por eso nosotros vemos en la Biblia que multitudes seguían al Señor. Multitudes seguían al Señor. Libro de Hechos de los Apóstoles, que es la historia de la iglesia primitiva, se cuenta cómo ellos llegaban por masas. Dice la Biblia que el Señor añadía a la iglesia a todos aquellos que habían de ser salvos. El Señor en amor estaba hablando a los creyentes de estos acontecimientos. ¿Para qué? Para que ellos estuviesen apercibidos y a punto entonces ellos pudieran salir para salvaguardar sus propias vidas. Esto es, vuelvo y reitero, lo que el Señor está diciendo allí. Dice el verso 22: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. 40 años. Ahora, ¿podemos decir que este pasaje, acaso esta parte del versículo se puede utilizar para los días venideros? Por supuesto, ya dijimos cumplimiento desde su primera y su segunda venida. El Señor constantemente ha alertado a los suyos. ¿Saben que en el día de la matanza de San Bartolomé, allí en Francia, el Señor ya había colocado en el corazón de muchos creyentes que salieran de la ciudad a tiempo? Y muchos salieron y terminaron llegando a las Américas. Pero esta situación tan compleja que ellos vivieron, tampoco fue que llevó a que todos se salvaran. 4,000 creyentes perdieron la vida en aquella noche. Pero más sin embargo el Señor ya había anunciado, muchos salieron a tiempo de aquel lugar, y es lo que el Señor hace para con todos nosotros. Ahora, alguien dirá: ¿sí vendrá el tiempo para la destrucción de esta tierra? A lo que respondemos, ¿sí o no? Por supuesto que sí. ¿Vendrá el tiempo para la destrucción de esta tierra? Sí. El Señor está tomando ejemplos presentes y está dando anuncios futuros en esta parte, que luego entonces vamos a ir definiendo poco a poco. ¿Por qué? Porque el Señor a usted y a mí ya nos está dejando un anuncio, que en el Señor es donde nosotros encontramos verdadera protección. Ahí el Señor está dando un anuncio para todo su pueblo desde el principio. Bien, aquellos días entonces serían acortados, eso es, para permitir que su pueblo sobreviva. Capítulo 3, verso 10 de Apocalipsis, que usted y yo conocemos muy bien, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia,
yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Has guardado la palabra de mi paciencia, yo también os guardaré de este tiempo de prueba. Esto es todo lo que necesitamos saber acerca del futuro para alentarnos a vivir en rectitud en este tiempo. Ya lo he dicho desde el principio, el Señor continúa siendo soberano. Una época de caos, entonces, asimismo renovaría la oportunidad para los impostores ya predichos por allí en el versículo 15, en el versículo 5, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. No, hay una situación allí compleja para todos, y es algo que debemos tener en cuenta. Cuando vienen los problemas, también aparecen las soluciones. Y esas soluciones, en muchas formas, no son la voluntad de Dios. Hoy vemos que eso sucede con nuestros jóvenes. Si hay problemas de dinero, aparecen aquellos que les ofrecen las soluciones. Tome un arma y va a ganar plata fácil. Otro lo encontramos por los periódicos. ¿Tienes problemas familiares? Ven, te vamos a leer el tabaco, la taza de café, la mano, y allí te vamos a decir cómo es que tienes que buscar solución a tus problemas. Vuelvo y repito, vienen los problemas, también aparecen las soluciones. Y vuelvo y repito, no es que no hayan soluciones, el problema es que nosotros tenemos que saber dónde las estamos buscando. Ahora, en el verso 5 dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Pero ¿qué es lo que pasa entonces con el versículo 23 y 24 de nuestro pasaje? Dice, entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Claro, tiempos de tribulación, tiempos de persecución, entonces también van a aparecer los falsos cristos diciendo, yo soy la solución. Ven, búscame, coloca tu confianza en mí, sígueme. Yo te daré soluciones y respuestas. Esto es lo que nosotros hemos visto vez tras vez. Bien, esta es una advertencia útil para no precipitar una conclusión basada en esas supuestas señales y maravillas en nuestros días. Estos engañadores tratarán de desviar, si fuere posible, o sea, no es posible. La implicación es que el que tenga éxito engañando a los escogidos de Dios, de modo que estos entonces sean llevados a la perdición, es totalmente imposible. Por eso encontramos allí muy claro lo que el Señor dice. Engañarán si fuere posible. Esto quiere decir que no es posible. ¿Engañar a quiénes? A los escogidos. Bien, eso tenemos que aclararlo, porque esto también es parte de lo que se dice desde muchos púlpitos. Tengan cuidado, hermanos, porque la Escritura dice que los creyentes también serán engañados. Los hijos de Dios serán engañados. Los hijos de Dios serán llevados a la perdición y van a terminar en el infierno. Bueno, esto contradice totalmente las Escrituras y lo que el Señor está queriendo decir. Vuelvo y repito, vienen las dificultades, también aparecen las soluciones. Cristo ya se presentó para todos nosotros como la única solución. Cristo no es una solución en la baraja de posibles soluciones. La Biblia dice que Cristo es la única solución para nuestros problemas. No existe otra cosa más. De hecho, ya, como dicen allá atrás, es el único camino. Bien, entonces se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán prodigios de tal manera que engañarán aún a los escogidos. Ahora, ¿eso puede ser posible, que algunas personas vengan haciendo prodigios? La semana pasada recalcábamos eso, y sí lo dijimos y lo reiteramos. De nada sirve, mi hermano, que a usted le hagan llover escarcha en sus manos, que a usted le calcen una muela. Yo digo, ¿y qué sirve que a mí me calce el Señor una muela?
¿Ah? ¿De qué sirve? O sea, espiritualmente, ¿cómo crezco con eso? De nada. Hace unos años en la parte de abajo hicieron una campaña evangelística y había un señor, hicieron pasar a un señor delgado, o sea, físicamente delgado, e hicieron pasar a un señor obeso. Los hicieron pasar al frente en esa campaña. ¿Qué era lo que quería hacer allí el engañador de turno? Y lo digo así, y no estoy diciendo que no lo dije después, yo lo dije, si alguien les pregunta. El engañador de turno, ¿qué fue lo que dijo allí? Que le iba a pasar la grasa del gordo al flaco. Sí. Y entonces les hizo, ellos dos se tomaron de las manos de él, empezaron a hacer una serie de movimientos y aparentemente, según él, el gordo había dejado de ser gordo y el flaco se engordó. Y aparentemente la gente decía, ay sí, mire, se enflacó. La verdad, el gordo sigue siendo gordo y el flaco hasta el día de hoy. Por esas prácticas, causa de esas formas, tenía un compañero que nos teníamos que reportar por WhatsApp y eso me daba lata cuando comenzó lo del COVID. Me machucaba con eso, ¿no? Decía, ¿a dónde estarán los pastores que sanan? ¿A dónde estarán el culto de sanación? Pero claro, Que le manden COVID, 3.000 muertos. es que eso es verdad. Muchos de esos milagreros andaban con tapabocas. No, sí, digamos, él me daba palo con eso. Mire, lo hemos dicho infinidad de veces desde este púlpito. Si estas personas que están ofreciendo sanidad, que están ofreciendo quitar las enfermedades, no deberían estar en los púlpitos sino en los hospitales, mi hermano. Allá es donde lo necesitan, no en los púlpitos ofreciendo. Entonces, esa es la cuestión. Y vuelvo y repito, supuestas señales y maravillas que dice la gente que hace. Bien. Muchos creyentes creen que es posible perder la salvación. Concluyen por algunas circunstancias que se citan en la Escritura que los creyentes pueden caer completa y finalmente de la gracia. Por otro lado, la teología histórica enseña la doctrina de la perseverancia de los santos. Esta doctrina también se conoce como la seguridad de la salvación eterna. Y esta enseña esencialmente que si un creyente tiene la fe salvadora, nunca la perderá. Y si la pierde, es porque nunca la tuvo. Esto es lo definido completamente acerca de la salvación eterna del Señor. Ahora, Primera de Juan 2:19 cita lo siguiente. Por favor, alguien se ubica por allí. Primera de Juan 2:19. Primera de Juan 2:19. El Señor está aquí afirmando algo importante. De nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. La iglesia está conformada por creyentes y no creyentes. Así es. Pero allí entonces, como dice Juan, es ahí donde se manifiesta. Por eso la insistencia nuestra es para que seamos verdaderos creyentes. Eso es todo. Que estemos seguros de lo que pase, no importa. Que si se nos quema la casa, bueno, tendrá que venir el tiempo cuando suceda eso. Realmente es imposible que nosotros desde el púlpito digamos que no va a venir el fin de este mundo. Todo lo que comienza termina. Igualmente el Señor dice que a causa del pecado, estas cosas visibles tendrán que terminar porque el Señor está preparándonos para un reinado eterno con Él. Entonces es importante, obviamente, esta situación. Por eso el Señor entonces está afirmando en el versículo 25, ya os lo he dicho antes, ya están avisados, lo que dice el Señor. Ahora, todas estas cosas debemos nosotros a sentirlas, que nunca nos debemos sentir perturbados. Estas cosas no son inesperadas, no es algo que tampoco nos tome a nosotros por sorpresa, no es algo que tome por sorpresa al Señor. Esto es algo que está claro. Ya le doy la palabra, mi hermano. Recuerdan, queridos estudiantes,
quienes estemos, nuestros hermanos que están allí en la virtualidad, mi hermano que está aquí, estamos hablando en el capítulo 3 acerca de los decretos de Dios. Y estos dicen que el Señor soberano ya tiene un propósito establecido para con su iglesia y para con esta tierra, que nada pasa por casualidad, que ninguna cosa, por diminuta que sea, escapa a la voluntad de Dios. Eso es lo que enseñan los decretos. Ahora, esto es importante, vuelvo y repito, porque vemos nosotros precisamente en el capítulo 10 del Evangelio según San Juan, 28-29, lo siguiente. El Señor dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esto se lo está diciendo el Señor a los creyentes. No hay vuelta de hoja. Ahora el Señor corrobora con dos cosas supremamente importantes en este capítulo 10 de Juan. Dice el Señor, nadie las arrebatará de mi mano, y luego dice, nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. O sea, como para que queden más tranquilos. Es mejor dos que uno. Y en esto entonces no hay ningún problema allí. Que el Señor nos ayude. Hermano Jairo, ¿usted quería decir algo? Claro, mire, como para corroborar lo que se está hablando, en el Juan 1 dice en el 21, no he escrito como si ignoréis la verdad, sino porque la conocéis. Amén. Porque ninguna mentira procede de la verdad. Amén. Eso es todo. Y ya tenemos la palabra profética más segura. Lo que se salga de la palabra es totalmente inseguro. Por eso nosotros como creyentes tenemos un filtro por donde pasamos todas las cosas que escuchamos. ¿Cuál es ese filtro? La palabra de Dios. Lo que se salga de ahí, huyamos. No es el lugar. Bien. En forma similar, los seguidores de nuestro Señor deberían cuidarse de afirmaciones de que Él ya había regresado secretamente, como en el desierto o en las habitaciones interiores. Mire estos engañadores lo que dicen. En primer lugar, hacen señales y prodigios falsos. Y en segundo lugar, 26 y 27 dice, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. En este tiempo entonces nosotros hemos escuchado, ya lo dijimos, falsos cristos. Y el Señor colocando ejemplos del pasado, aplicándolos a su presente y llevándolos al clímax total que es el fin de la era. Esto es lo que vemos nosotros en todo este tiempo hasta su segunda venida, ya lo dije. Pero estos engañadores entonces comenzarán a decir, mírelo allí está en los aposentos, está en el desierto, está por otro lado. La gente se desvía tal de la verdad que no pueden identificar las señales concretas con las cuales Cristo vendrá de nuevo. Ahora, podemos nosotros pensar algo claro allí. Es precisamente el resultado de todas estas cosas. El Señor dice que como un relámpago que sale del oriente y va hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, todos serán testigos de esto. Cuando estas cosas pasaran, si nosotros estuviésemos en ese tiempo, diríamos, listo, nos vamos para nuestra casa, retornamos de nuevo, estaríamos tranquilos. Pero nosotros tenemos que ver muy bien las cosas. Ojo con ello. Esto obviamente ya lo dijimos allí. Su parucía o su advenimiento, cuando llegue, no será ningún evento secreto, sino tan no obvio como lo es un relámpago. Por lo tanto, es claro que en esta parte del discurso Jesús no está hablando de ningún rapto secreto, como algunos interpretan en la escatología. Por el contrario, lo que dice la Biblia es que todo ojo le verá. Esto no es secreto. No es que aparece la ropa dobladita así como en la cama, en una silla, en un mueble, y todos dicen, ¿dónde está? Desaparecieron, el Señor se fue. Una de las películas que yo veía, recién yo conocí
escuché el Evangelio, era eso, precisamente iba a un avión y resulta que el piloto era creyente, era un hijo de Dios. Y llegó el rapto y el piloto, claro, cuando llegaron a buscar porque el avión iba en caída, entonces estaba la ropita doblada en la silla del piloto. Eso no es más sino fantasía. El Señor nos dice a nosotros que estemos preparados, el Señor viene y lo vamos a ver si estamos en ese tiempo. Porque si no, bueno, pues entonces ya será otra cosa. Pero eso es lo que vemos aquí en la Escritura. Bien, 2 textos más, por favor ayúdenme y ténganme paciencia, ya vamos a terminar. Apocalipsis 1:7, Mateo 26:30. Apocalipsis 1:7 y Mateo 26:30. ¿Qué dice? He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Amén, eso lo dice Apocalipsis, ¿cierto? Bien, los que lo traspasaron, todo ojo le verá, será totalmente público, esto no es nada secreto. Bien, todos los linajes, todos nosotros seremos testigos de ese noble acontecimiento de la venida de nuestro Señor. Y Mateo 26:30 dice, Cuando hubieron cantado el ritmo, salieron al monte de los 26:30. Así está ahí en Mateo 26:30. ¿Qué dice el 31? Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Bien, he ahí entonces, si nos vamos un poquito al 31 de Mateo 25, nos aclarará un poco más esto. ¿Qué dice? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Bien, en unos está hablando el Señor, en 26 está hablando el Señor de su despedida, pero en este 31, 25 está hablando de su llegada, una vez más. En esto, obviamente, podemos nosotros pensar, ¿la primera venida del Señor fue pública o fue privada? Fue pública. Es que inclusive hasta se anunció con estrellas que estaban en el cielo. ¿Qué fue lo que guió a los reyes? Una estrella. ¿Y qué fue lo que guió a los pastores? Una visión de ángeles. Fue público. Inclusive hasta el mismo rey Herodes, por eso lo que leía Maureen hace un momento, Apocalipsis 1:7, los reyes, los príncipes y todos los linajes de la tierra se enterarán de su segunda venida, porque en el tiempo del Señor fue algo público. Ahora, su segunda venida no puede ser secreta, no tiene que ser pública como lo fue su primera venida. No es algo que nosotros debamos como ser tan sabios o de pronto con PhD en teología para poder entender esto. Bien. En aquel día no será necesario salir en busca del Cristo, como si necesitara ser buscado en un desolado desierto o en un cuarto oscuro. Así como la presencia de las águilas. Bueno, acá dice águilas en su traducción. Realmente cuando hay un cuerpo muerto, ¿qué es lo que se ve en el cielo? Bueno, nosotros le llamamos chulos, ¿cierto? Los amuros. Bueno, no sé los cuervos, las aves de rapiña. Nosotros le decimos chulos o le decimos zamuros. En la traducción aquí colocaron águilas, pero lo que está diciendo en el verso 28 es, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán, en nuestra traducción sería, allí se juntarán los chulos. Sí, eso, así es. Entonces, donde hay un cuerpo muerto hay señales visibles. ¿Cuáles serían esas señales visibles? Los chulos. Pero vea qué ejemplo tan sencillo que coloca el Señor y tan raro, ¿no? Dice, es que mi segunda venida será pública, así como si hubiese un cuerpo muerto, la van a ver por los chulos. Será público. Y nadie va a poder decir, ¿quién sabe si será que hay algún cuerpo muerto? No, si hay un cuerpo muerto, ¿por qué? Porque hay chulos. ¿Quién sabe si el Señor volverá o ha vuelto de nuevo? Sí, porque hay señales. Estas son señales claras que el Señor
coloca allí. Bien. Así de que no estará en un cuarto oscuro ni será nada secreto. Así como cuando se ve un cadáver hay muestras de que así es. De igual manera, no habrá nada secreto acerca del advenimiento del Hijo del Hombre a la tierra. Mis hermanos, ¿se dan cuenta que todo es tan sencillo? ¿Se dan cuenta que todo es tan sencillo, no? El asunto de la escritura es para nosotros leerla, estudiarla y estar tranquilos. El Señor es demasiado sencillo. Esto no es algo que nosotros digamos, uy, es que el Señor nos dejó un libro totalmente enredado. Si nos hubiese dejado un libro en lenguas, hombre, ahí sí estamos graves, porque el que no tenga el don de lengua no puede entenderlo. Pero por eso el Señor preparó hombres, para que no tengamos problemas con esas supuestas lenguas. El Señor nos dejó hombres preparados, sabios, humildes y dispuestos para darnos a nosotros una traducción de las Escrituras, para tener la palabra de Dios en nuestro propio idioma. No necesitamos más nada. Ahí tenemos al Señor en nuestras manos. Amada iglesia, todos debemos animarnos y esperar el cumplimiento de los propósitos de Dios. No estemos llenos de ansiedad. Vemos que todas las cosas van teniendo su cumplimiento en la medida en que los tiempos pasan. Dios no está haciendo pruebas de laboratorio. Su plan es perfecto y esto debe llenarnos de seguridad. Avancemos entonces sin detener el paso. Aunque el camino en ocasiones se torne un poco difícil, la llegada a ese fin será gloriosa. Dios sustente a su iglesia hasta que ésta sea levantada hasta la eternidad. Amén. Oremos entonces. Bendito Dios y Padre, tú que habitas en gloria, quiero darte las gracias, Señor, por este tiempo que hemos dedicado al estudio de tu palabra, Señor. Dios, sabemos que humana, mental y físicamente es algo complicado para nosotros, Señor, pero gracias por el fortalecimiento que das para poder estar atendiendo, Señor, a esta tu palabra. No queremos ser engañados, Señor, y guárdanos de no estar enseñando cosas apartadas de tu palabra desde este púlpito, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo nos esté guiando constantemente a toda verdad y a toda justicia, y a esperar, Señor, no con temor, no con miedo, o no con amedrantamiento de todas estas cosas, tu segunda venida, sino que lo podamos hacer con esperanza, con gozo, con regocijo en nuestros corazones, porque iremos a tu presencia, Señor. Pero mientras estemos aquí en la tierra, ayúdanos a predicar a tiempo y fuera de tiempo, Señor, a insistir constantemente en la conversión de nuestros seres queridos, a estar animando a nuestros amigos y conocidos, Señor, porque aunque este mundo es difícil, Señor, hay esperanza cuando lo vivimos en ti, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, para poder transmitir también esta esperanza. Como dice tu palabra, aunque el mundo esté en tinieblas, tú eres la luz de este mundo, Señor. Ayúdanos a presentarte tal y como tú eres, Señor, en tu palabra, como te muestras en tu palabra, y permite, Señor, que sigamos insistiendo constantemente en esta tu verdad, Dios mío. Gracias por este capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Reconozco la dificultad, Señor, reconozco las diferentes situaciones que se presentan en tu palabra, que en muchas ocasiones son muy complicadas a nuestra comprensión humana, Señor. Pero te ruego, Padre bendito, que nos sigas guiando a toda verdad y a toda justicia, Señor, que tu nombre sea exaltado y glorificado en medio nuestro, Señor. Muchísimas gracias. En Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos.